Buenas tardes a todos. En nombre de la Academia Nacional de Economía le damos la bienvenida a la actividad de hoy. Agradecemos la presencia y, bueno, principalmente la presencia del doctor Tolosa, que sabemos que su agenda es realmente muy nutrida, como hablamos hace unos minutitos. El doctor Tolosa no precisa presentación desde el ámbito académico y desde el ámbito empresarial. Creo que las primeras declaraciones públicas que hizo nos han dado mucha tranquilidad en cuanto a el profesionalismo que esperamos tener en estos 5 años de gobierno, la prudencia y también un cierto mantenimiento de política pública y monetaria con una cierta continuidad en el tiempo. A lo largo de, con Guillermo nos conocemos, así que puedo dar fe de sus dotes más allá de los aspectos de orden económico, o sea, sus preferencias, gustos, intereses abarcan mucho más que la economía y la política monetaria, así que seguramente nos va a hacer una presentación, además de interesante desde un punto de vista de academia, seguramente también muy entretenida. Así que agradecerles y darles la bienvenida y dejar ya a Guillermo que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Marcelo. Querido amigo, te agradezco mucho la invitación a la Academia en general y muchas gracias a todos por venir. El título de la presentación lo puso María Dolores y yo acepté, pero realmente quiero moderar las expectativas. Es realmente imposible abarcar lo que es la enorme agenda y las múltiples líneas de acción que tiene el Banco Central. Voy a focalizarme en algunos temas, pero les pido que tenemos margen para preguntas y respuestas, de dialogar sobre los temas que les interesen. Vamos a hablar y voy a concentrar mi exposición en lo que tiene que ver con la política monetaria, que siempre es de lo que genera más interés. Y quiero contarles un poco del upgrade que venimos a hacer del régimen monetario, que creemos que es muy considerable. Pero antes de meterme de lleno en lo que estamos haciendo, y por deformación profesional de lo que es mi historia, quiero darles un poco de perspectiva histórica y global. Mi trabajo anterior fue en el Fondo Monetario Internacional, donde la política monetaria es un foco clave, ¿no? Entonces quiero darles un poco el marco de cómo viene la situación a nivel internacional, para luego aterrizar en Uruguay de cómo vienen evolucionando las cosas y qué es lo que vinimos a hacer nosotros en particular. La política monetaria, como saben la mayoría de ustedes, ha experimentado una transformación muy profunda, en particular la tecnología ahora instalada en el mundo de países de ingreso medio o medio alto, es el régimen de meta de inflación, que ya hay más de 50 países del mundo que lo usan, y se consolida como el marco dominante, que es un hito histórico en la historia financiera y monetaria mundial, porque hasta ese momento los mercados emergentes venían experimentando con muchos tipos diferentes de regímenes monetarios y cambiarios, que habían derivado en conquistas de la inflación que habían sido generalmente transitorias y además habían generado crisis cambiarias dramáticas, generalmente acompañadas con crisis bancarias y soberanas, y eso en Uruguay pasó en el 82 y 2002, pero es lo que marcó un poco la historia mundial de los mercados emergentes entre los 80 y los 2000. Finalmente el mundo, a principios de los 2000, encuentra la tecnología para pasar la página de lo que eran esas historias un poco dramáticas para controlar la inflación que terminaban mal, y encuentra una tecnología que logra resultados duraderos en cuanto al control de la inflación y además que no involucran más crisis cambiarias, porque las antiguas promesas de tipo de cambio que no se podían mantener, lo que genera esos grandes saltos, esos grandes traumas para la economía. Y ahora, como el tipo de cambio fluye libremente, absorbe las diferentes presiones del mercado con naturalidad y normalidad, no tenemos más esas situaciones. Entonces, ese marco es el que ha adoptado Uruguay, sobre todo en los últimos 5 años, en el cual, como ustedes saben, el pilar clave de ese marco de acción es la tasa de interés que Uruguay adopta en el 2020 como
como herramienta clave de la política monetaria, ¿no? Y por debajo de lo que es el uso de la herramienta se descansa sobre una enorme maquinaria de modelos muy sofisticados y además de una infinidad de datos que se usan para el monitoreo de la economía. Entre la mezcla de los modelos con los datos se hacen proyecciones que son las que informan, se sirve de insumo para la decisión de la tasa de interés. O sea que el régimen de meta de inflación es muchísimo más que solo el uso de un instrumento, es redefinir la institucionalidad del Banco Central por completo, cómo funciona, y profesionalizarlo y profundizar muchísimo el entendimiento de los datos y el uso de los modelos económicos como parte fundamental del día a día, digamos, ¿no? Pero además de esta herramienta, el régimen de meta de inflación descansa en otras herramientas que son la persuasión y la coordinación de expectativas, ¿tá? Eso descansa fundamentalmente la coordinación de expectativas, que es algo que para los regímenes monetarios es relativamente nuevo en lo que es la historia, en particular para los regímenes de meta de inflación. Antes no se solía tener mucho énfasis en este aspecto. Y una forma de, si se quiere, de visualizar lo que son estos dos pilares, ¿no? El pilar vendría a ser como el hemisferio izquierdo, este pilar de la tasa de interés, que al final refleja lo que es racionalidad, lo que es lógica, lo que es estructura, ¿tá? Y como les decía, abajo de estas decisiones de tasa está la ciencia económica y los modelos, ¿no? Es la forma que yo entendí la economía como me la enseñaron a mí, muy bien, como Jorge, que fue mi profesor, en aquel momento, hace 25 años, esto es lo que mirábamos, ¿no? A nivel mundial. Desde el año 2002-2003 la situación cambia y nos tomamos otros aspectos que tienen que ver con el hemisferio derecho del cerebro muy en serio, desde un punto de vista, por más que tiene que ver con temas como la creatividad, la emoción, ¿no? Típicos del hemisferio derecho, en la medida que lo que se está intentando hacer es la persuasión y la coordinación de expectativas y que descansa al final sobre la construcción de confianza y de credibilidad, eso se ha encarado de una forma muy científica, incorporando lo que es la psicología a la ciencia económica, ¿no? Y eso es donde la literatura ha explotado en los últimos 20 años. O sea, esto es ciencia y es física, ¿no? La tasa de interés opera como un freno, donde uno tiene que hacer los cálculos. El freno de un tren es un movimiento físico tangible que uno tiene que hacer el cálculo exactamente cuánto tiene que frenar y cuándo para no chocar el tren, digamos. Esto está en el ámbito de lo intangible, ¿no? Esto no es física, es más psicología y arte. ¿Cómo se genera esa credibilidad? ¿Cuáles son los elementos centrales de esto de apuntar al hemisferio derecho, ¿no? A la psicología, que es lo que al final determina las decisiones económicas, por ejemplo, de formación de precios? Lo primero, el primer pilar en los regímenes de meta de inflación, típicamente era lo que es la institucionalidad del Banco Central. O sea, casi todos los países, salvo Uruguay, lamentablemente, como pilar clave, decidían tener un Banco Central independiente y donde se ponían técnicos a cargo que se solapaban del ciclo político, porque eso es lo que generaba en la población la credibilidad y la confianza de que no había un incentivo político por tratar de estimular a la economía cuando venían las elecciones o venía un plebiscito y olvidarse temporariamente de las metas de inflación. No, se ponen técnicos que su único objetivo, y no están dispersos en foco, son técnicos que no quieren ser políticos, son técnicos cuyo único foco es mantener la inflación, y eso genera la psicología de credibilidad, confianza, fijo precios, sabiendo que no me van a engañar, sabiendo que no va a haber estimulaciones que tienen que ver con ciclos políticos. Entonces este pilar siempre fue, salvo en Uruguay, considerado como un pilar fundacional del régimen de meta de inflación. Después, por supuesto, entra a jugar lo que es el historial
de resultados positivos para construir confianza, para creer en alguien, no te tiene que mentir y no te puede fallar durante un tiempo. Y luego viene lo que es la parte más moderna, ¿no? Lo que se ha enfatizado en la literatura en los últimos 20 años. Para que te crean, para que confíen en vos, lo primero es que te vean. Si no te ven, si no te ven visibilidad, no te van a creer. Entonces, esto, aunque parezca algo muy básico, intuitivo, en el mundo es una ficha que llevó bastante tiempo para que caiga, y en Uruguay en particular aún más tiempo, digamos. Cuando te vean, para que te crean, además tenés que ser entendible, tenés que ser legible, tenés que tener una narrativa coherente para que te entiendan, porque si no te entienden, no te creen. Entonces, la literatura de cómo generar cuestiones tan puntuales como que una minuta de un banco central sea entendible, sea legible, sea coherente, pasa a ser parte fundamental de lo que es este tipo de régimen, ¿no? Entonces los bancos centrales en este nuevo pilar, si se quiere más psicológico, son como un director de orquesta, digamos, porque al final el director de orquesta no toca ningún instrumento, no tiene nada tangible en el que alterar el resultado, pero al final toda la coordinación de esa sinfonía depende de su rol como un coordinador efectivo que tenga ascendencia y credibilidad en la orquesta, digamos. Los bancos centrales al final lo que están haciendo es coordinando, tiene un rol de coordinación de las expectativas de muchísimos agentes para que tomen decisiones con la misma melodía, digamos. Este nuevo pilar, yo la verdad que lo creía como poco serio cuando lo empecé a estudiar, cuando lo empecé a ver en la práctica, pero la literatura al respecto me ganó. Llegó un momento que me rendí. El resultado, si se quiere, para resumir lo que es una literatura académica bastante amplia, primero, esa formación de expectativas tiene un impacto directo, ese aspecto psicológico, directo sobre lo tangible de la inflación, que es nuestro objetivo al final. Entonces, por eso lo tenemos que tomar muy en serio. Esto ya lo dijo Phelps, cuando la primera curva de Phillips tenían las expectativas de inflación como un determinante, y el mismo Friedman en la inflación. Ya era algo que se sospechaba hace 50 años, pero lo más, en ese momento se creían que las expectativas se formaban de forma exógena, no adaptativamente o racionalmente mirando los datos. Lo que se descubre hace 20 años, tanto a nivel teórico como empírico, es que las acciones del Banco Central y las comunicaciones del Banco Central, lo que hace, lo que dice, tiene un efecto directo sobre cómo se moldea esa expectativa. Acá hay lugar, acá adelante. La evidencia se ha acumulado con la enorme potencia de este canal. Tiene una serie de ángulos, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero tiene que ver con intensificar el contacto directo con diferentes tipos de público que toman decisiones, tiene que ver con producir discursos más accesibles, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con informar, educar, narrar, tiene que ver con que se conozcan, se entiendan las metas del Banco Central. Involucra una serie de aspectos operacionales. Yo voy a publicar el discurso después en internet para que los que estén realmente interesados puedan ver más detalle y las referencias de literatura al respecto. Pero, resumiendo, lo que se demuestra es que una vez que pasamos de este mundo, ¿no?, de la política monetaria tradicional que representaba Greenspan, que no se entendía muy bien lo que decía, y eso era parte de su orgullo, ¿no? El Banco de Inglaterra en ese momento decía nunca explicar, nunca excusarse por los resultados, y pasamos al mundo de Janet Yellen, por ejemplo, que hablaba de la verdadera revolución de la política monetaria, que era la comunicación. Jerome Powell en el 2019 en el Congreso dijo que esa era, de hecho, la herramienta más importante que tenía la política monetaria, más importante que la tasa. Ben Bernanke famosamente dijo que la política monetaria es 98% conversación y 2% acción.
El canal de comunicación y expectativas tiene muchas dimensiones, pero me voy a concentrar en lo que es más importante para Uruguay, que es esa construcción de credibilidad. También puede ser usado para señalizar tasas futuras y con eso hacer política monetaria misma. En Uruguay, lo que consiste el aporte de lo que estamos intentando hacer en este nuevo periodo de gobierno, el aporte más importante es capitalizar lo que han sido estos 20 años de conocimiento adquirido en todo lo que es este pilar de hemisferio derecho. Estamos en lo que creemos que es un momento donde esto era además particularmente importante, porque ¿cuáles son los causales de la inflación más alta en Uruguay que en el resto del mundo emergente? En particular la inflación no transable, ¿no? ¿Por qué es más alta? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos? Si lo pensamos, la inflación, diría Milei, es siempre un fenómeno monetario, ¿no? Eso es lo que todo el mundo aprendió ahora, hasta mis hijos de 13 años. En Uruguay no es un fenómeno monetario, el Banco Central no financia al fisco ya hace 25 años, entonces no hay creación de dinero para financiar el déficit fiscal, no hay dominancia fiscal en Uruguay. Uruguay tiene el spread como puede ser en Brasil, Uruguay tiene el spread soberano más bajo de toda América, por lo tanto la situación fiscal no puede ser la que esté causando inflación más alta. Uruguay además no usa el impuesto inflacionario, digamos, para favorecer al fisco. De hecho, la política monetaria y el balance del Banco Central es negativo y le sale muy caro al Estado uruguayo. Entonces no son, la inflación en Uruguay no tiene nada que ver con lo que dice Milei, con nada que tenga que ver con lo monetario fiscal. La otra forma de entender la inflación generalmente, bueno, es una economía que se sobrecalienta y en ese exceso de demanda lo que empieza a pasar es que empiezan a subir los sueldos porque el mercado de trabajo se torna muy estrecho, empieza a haber muy poco desempleo y cuando suben los sueldos lo presiona sobre los precios y ahí es que tiene que actuar el Banco Central. Es como uno razona sobre el fenómeno de inflación en mercados emergentes maduros, mercados desarrollados. En Uruguay, de hecho, la brecha de producto hoy por hoy es casi cero. No tenemos una economía sobrecalentada, ni tampoco una economía enfriada. Tenemos una economía en lo que los académicos dirían estado estacionario, ¿no? Que no genera ni presiones a la inflación ni la deflación. Entonces, la forma que nosotros entendemos la inflación, generalmente en el 95% de los libros de texto, no son las bases de la inflación, de por qué en Uruguay hay más inflación en promedio que en el resto de los países emergentes. Entonces, la explicación real de por qué tenemos inflación es lo que algunos académicos llaman inflación inercial, pero me gusta más hablar de esto como una convención social. ¿Por qué la inflación había venido siendo 6% durante mucho tiempo? Porque todo el mundo cree que va a ser 6%, porque eso es lo que pasaba en el pasado, entonces siguen remarcando 6%. Hoy la inflación no transable, o sea, la inflación que fijan los uruguayos, digamos, sigue siendo 6%. Después de muchos años, es lo que la gente tiene en la cabeza y como se la cree, por más que ya no hay bases para que sea 6%, no hay fundamentos, por el solo hecho de creerlo, termina siendo 6%. Es una convención social, es un equilibrio de coordinación, dirían los economistas que saben de teorías de juegos, ¿no? Entonces, es lo que hay detrás de un equilibrio de coordinación que es subóptimo a nivel social. Todo lo que los economistas llamamos equilibrio de Nash, ¿no? Todo el mundo hace lo mejor que puede, dado lo que están haciendo los otros, pero la sociedad en su conjunto termina en un mal lugar, porque no hay nadie que se beneficie de esta inflación. Todos perdemos con una inflación más alta. Entonces, ¿cómo cambiamos de ese equilibrio? ¿Cómo reorientamos las creencias para, entre todos los uruguayos, sería tan fácil que bueno, nos reunimos todos en un mismo lugar y decimos, muchachos, hoy en vez de empezar a cobrar 6, cobramos todos 4% más cada año y se soluciona el problema, ¿no? Se mueve el equilibrio, pero cuando el Banco Central, que debería ser el que coordina estas expectativas, tiene un déficit de credibilidad, entonces, y no suficiente visibilidad y no suficiente proactividad en la comunicación, en su rol de coordinar expectativas, eso es lo que termina pasando un equilibrio
subóptimo. Entonces, ¿cómo se cambia? ¿Qué es lo que dice la literatura de cómo nos movemos de un equilibrio de coordinación subóptimo a un equilibrio social más óptimo, donde la inflación sea más baja, por lo tanto las empresas tengan más previsibilidad, los trabajadores tengan menos sorpresa, menos daño a su poder adquisitivo? Y entonces, en eso es lo que estamos, digamos. Estamos poniendo un enfoque rupturista en todo lo que tiene que ver con el régimen monetario, porque es en la ruptura donde se genera la posibilidad de ese movimiento de equilibrio. Entonces, ¿en qué consiste la ruptura? Primero, la institucionalidad del Banco Central cambia. Por primera vez en la historia tenemos la elección del presidente, en mi caso, la vicepresidenta, que no tienen una afiliación política. Como son las mejores estándares internacionales, es la primera vez que pasa en Uruguay que se adopta este estándar y decidimos tener a alguien que no tiene afiliación política y tiene un mandato solamente específico para reducir la inflación. No hay un mandato, no hay un incentivo político, voluntad política, no hay varios objetivos, hay un compromiso con bajar la inflación. Además de lo que es un cambio histórico, hay también una ruptura con el pasado en el sentido que es un banco central independiente que se permite actuar con independencia y tiene por primera vez el apoyo explícito del presidente de la República. Porque en otros países, no hay que ir muy lejos, en la frontera con el norte, de jure el Banco Central es más independiente, pero de facto en el día a día el presidente está contradiciendo lo que dice el Banco Central. Vas un poquito para arriba en el norte o vas mucho arriba en el norte, también es lo que sucede. En Uruguay quizás de jure tenemos menos independencia, pero en la práctica la independencia es total y la libertad de acción sin contradecir públicamente, sin comprometer los objetivos públicamente, es total. Y eso de un presidente de la República que además no solo no contradice, sino que explícitamente sale a apoyar criterios técnicos para el manejo de un banco central, es la primera vez de la historia del Uruguay. O sea, si uno mira lo que son las declaraciones del presidente, nunca había habido un presidente que explícitamente diga necesitamos un banco central técnico, comprometido, independiente, cuyo objetivo único sea la inflación. Es una ruptura, déjeme usar la palabra, dramática con el pasado de cómo se ha manejado la política monetaria en Uruguay. Por supuesto, también hay una ruptura en el sentido que los uruguayos ahora tenemos el historial que les hablaba hoy para creer finalmente en nuestra descreída tasa de interés como herramienta de política monetaria. Si ustedes miran lo que pasa en el 2023, el aumento muy marcado de la tasa de política monetaria transmitió al resto de las tasas de interés de la economía, por ejemplo, las tasas bancarias activas, y eso generó una caída drástica de la inflación. Y ahora la tasa lo hizo de nuevo. Nosotros subimos la tasa de política monetaria y votamos a favor cuando lo empezó el anterior gobierno, y eso generó de nuevo una caída de la tasa de inflación. Entonces, lo que les contaba para la credibilidad, para la confianza, uno tiene que exponerse a un historial de resultados positivos. Ahora, finalmente, el Uruguay tiene esos resultados. Esto, de nuevo, es una ruptura importante con el pasado, donde no se creía en la tasa de interés por mucho tiempo, ¿no? Además, Uruguay ahora sabe que la inflación ya no va de la mano como novios, digamos, con el tipo de cambio, ¿no? Antes, esto es la evolución del tipo de cambio, estos son depreciaciones en gris. Cada momento de depreciación que tenía el país, cada pico de tipo de cambio generaba picos de inflación. Una vez que se adopta
este régimen de meta de inflación y se empieza a tornar más creíble y el historial se empieza a dar, lo que pasa es que picos de depreciación ya no generan picos de inflación. Entonces, el foco para fijar precios deja de ser todos mirando el tipo de cambio a todos mirando cuál es la meta de inflación del Banco Central. Es el nuevo equilibrio de coordinación que les contaba. Antes, al presidente del Banco Central solo le preguntaban a cuánto va a estar el dólar, señor. Todavía hay periodistas que me preguntan eso, todavía en los cumpleaños me preguntan algunos eso, pero cada vez más, la mayoría diría, y muchas gracias por primera vez en la historia del ARU, vos estás en la ARU, ¿no? No, perdón, Unión de Exportadores, pero bueno, estás en el mundo, habló que el Banco Central, en vez de poner el dólar en tal o cual lugar, tenía que mover la tasa en lugar de mover el dólar. O sea, es un cambio de paradigma psicológico, una ruptura histórica para el Uruguay. Además, hay una ruptura en el diseño para poder coordinar expectativas y hacer un cambio de equilibrio. La política tiene que tener un punto focal, que es lo que instalamos en este nuevo periodo. Es muy difícil romper con un equilibrio cuando hay un rango difuso, una meta muy difuso que era entre 3 y 6. Ahora tenemos un punto focal que es 4,5, que son las mejores prácticas de régimen de meta de inflación, que ayuda muchísimo en esta coordinación de agentes, ¿no? Además, hay, y no voy a entrar en detalle, lo que Janet Yellen llamaba la revolución comunicacional, que tenemos mucho más agilidad en la interacción. Antes se tomaban las decisiones, no se hablaba con los periodistas, ahora instalamos en cada copón un diálogo con los periodistas, lo que vendría a ser el principio de conferencia de prensa. Tenemos más entrevistas, más discursos como hoy, mucho más foco en la narrativa. Nuestras minutas tratan de ser más legibles, más coherentes, los comunicados, y una diversificación grande de productos comunicacionales. Pero acá la literatura, de nuevo, esta de los 20 años, te enseña hasta cómo el impacto psicológico, que los números del 4,5 sean más grandes, en las presentaciones tiene un impacto que si uno pone la meta más chica. Entonces, recoger todos esos avances de la empiria, de la literatura, hace una diferencia en los resultados. Y, por supuesto, la determinación en la consecución de una baja de inflación es parte fundamental de todo esto. Esto es la tasa de interés real de la política monetaria, que desde fines de 2024 se ha estado contrayendo, se ha estado haciendo más dura porque hubo un aumento del tipo de cambio que estaba presionando sobre la inflación y se actúa sin titubear, con mucha determinación, subiendo las tasas reales de una forma muy significativa, y se siguen subiendo al día de hoy, por más que ya estamos muy cerca de la meta del Banco Central. Para tener credibilidad hay que tener mucha determinación, y ese es el tipo de política de tasa que hemos venido siguiendo. Entonces, de todo este enfoque rupturista dramático que les vengo contando, ¿cuáles son los resultados? Bueno, en solo 3 meses los resultados han sido históricos, en el sentido que hoy tenemos la expectativa de inflación, los analistas en 5%, es la más baja de la historia del Uruguay. Además, el ritmo de caída ha sido el ritmo más acelerado de la historia también. O sea, la expectativa solo en marzo era que los uruguayos creían que la inflación iba a ser 6%, hoy ya creen que va a ser 5%, cayó 1% en 3 meses. En amarillo están los agentes financieros, que tuvieron una caída aún mayor, y por supuesto los empresarios también cayeron, pero son los que operan con un rezago más considerable siempre, ¿no? Pero recordemos, o sea, todo el Uruguay cree ahora que la inflación va a ser 1% menos, cuando la tasa no cambió. La tasa era 9 cuando subimos a 95, ahora la bajamos a 9, ¿no? En términos de tasas reales viene aumentando, pero la tasa de política monetaria, la herramienta tradicional, les contaba, el pilar, ¿no?, de la tasa,
más o menos se mantiene estable y las expectativas caen de forma radical. Esto nos va a permitir, como les dije hoy, las expectativas inciden sobre la inflación. Es un rol absolutamente clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Que la meta de inflación sea aún más creíble, se refuerza el ciclo, ¿no? Las profecías empiezan a ser autocumplidas y además nos permite al Uruguay endeudarse a una tasa considerablemente más baja. En solo un mes Uruguay pagaba en toda la curva prácticamente 9,5% en sus tasas en moneda nacional. Hoy pagamos entre 8,7, 8,2%. El bono uruguayo cayó también más de 1% a 10 años. Los bonos de la nota del Tesoro a 2 y 5 años también cayeron más de 1%. Cambiar las expectativas tiene efectos reales, efectos tangibles, ahorros millonarios para el Estado uruguayo. Entonces, cuando perseguimos políticas de comunicación que generalmente se toman como algo todavía, ¿no? por lo que es la historia de la economía, demasiado dura, demasiado científica en modelo, se toma como algo que no debe ser tomado muy en serio, los resultados están a la vista, ¿no? De lo que es el impacto de tomar muy en serio y poner en el foco lo que han sido los últimos 20 años de avance de teoría y de práctica de política monetaria a nivel mundial. Les decía, el bono uruguayo además cae significativamente el retorno, o sea, el costo para Uruguay de endeudarse pasó de 9,7 a 8,2 en un momento, los últimos 3 meses, donde los otros mercados emergentes, incluido Brasil, incluido Chile, en realidad estaban estables. O sea, estos son efectos que no tienen nada que ver con fenómenos globales, son efectos idiosincráticos de lo que está pasando en Uruguay. ¿Qué es lo que nos preocupa? Hoy la inflación está muy cerca de la meta, hoy, como les decía, las expectativas ya están muy cerca de la meta, lo que llamamos los economistas la brecha de credibilidad, que es las expectativas menos la meta del Banco Central, era 1,5 hace 3 meses, hoy es solo 0,5 para analistas, o sea, se redujo a la tercera parte. Entonces, hay muchos avances decisivos hacia nuestros objetivos, pero tenemos todavía una piedra en el zapato. ¿Cuál es la piedra en el zapato? Lo que nosotros llamamos que la desinflación sea simétrica. ¿Qué quiere decir? Que la inflación no transable y la transable evolucionen a un ritmo parecido. Nunca va a ser el mismo, pero a un ritmo parecido para que el sector de nuestros amigos exportadores, que son una fuente clave de crecimiento de la productividad en el largo plazo, no sea afectada de una forma muy significativa por distorsiones de precio relativo que no son de equilibrio. Uruguay todavía tiene, como les decía, una inflación no transable que medida en los últimos 3 meses ha bajado considerablemente, pero cuando uno todavía la mide contra el año pasado, donde el régimen era otro, sigue siendo 6%, pero lo que dice la literatura, necesariamente esta caída de expectativa va a generar una caída de inflación no transable, ¿no? Pero no es suficiente, todavía no estamos donde nos gustaría estar. Todavía la inflación transable, que es la amarilla, que es la de los bienes comercializables, incluidos los exportables, es más baja que la inflación no transable, ¿no? Entonces, creemos y tenemos confianza que, como esto opera con cierto rezago, la caída de expectativa va a bajar esa inflación no transable y el famoso llamado atraso cambiario en Uruguay, que es una palabra un poco rara a nivel internacional, pero esto necesariamente, ya lo estamos viendo en los últimos 3 meses que cae, pero va a seguir cayendo con la caída de las expectativas. Cuando uno tiene una política desinflacionaria renga, donde solo se concentra la tasa de interés y se olvida del hemisferio derecho, lo que eso se traduce en términos de esta gráfica es una desinflación renga, una desinflación simétrica, donde el esfuerzo
recae en los sectores transables o exportadores. En la medida que ahora tenemos en el mundo y más recientemente en Uruguay una política monetaria equilibrada entre hemisferio izquierdo y derecho, eso se traduce en una desinflación más simétrica. Uruguay también, por supuesto, precisa mejorar los llamados andamiajes, ¿no? Los mecanismos duros de transmisión de la política monetaria. En particular, tenemos que tener mucho más avance en lo que tiene que ver con la desindexación y pesificación de los precios de la economía uruguaya para que la política monetaria y la tasa traccione más. Uruguay tiene el segundo nivel de dolarización de depósitos del mundo después de Nicaragua. Es una estadística que nos debería avergonzar a todos. Estamos empezando a trabajar en una estrategia ahora sobre la base de una inflación baja, estable, creíble y simétrica, y por lo tanto que refuerza su credibilidad. Vamos a empezar a trabajar sobre una estrategia de desdolarización que refuerce aún más la credibilidad de la política monetaria. Vamos a también, como forma de que traccione más el régimen, desarrollar los mercados financieros en moneda local. Vamos a hacer una gestión más ágil de los pasivos monetarios. No voy a entrar en los detalles técnicos, no tengo tiempo de qué es lo que implica eso, pero básicamente tiene que ver con que las tasas de interés absorban más la presión que lo que absorbe el tipo de cambio ante shocks externos. Estábamos operando con un régimen un poco inflexible de tasas de interés que hacía que el tipo de cambio absorba más la presión que la tasa de interés. Pero estos son detalles técnicos. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal, ¿no? Estas acciones son parte del trabajo fino, de nuevo lo pueden mirar en el discurso. Bueno, solo con respecto a esta primera parte de política monetaria, quizás alguna reflexión para resumir lo que vengo diciendo de nuevo. Mantener la inflación baja estable no es solo una cuestión de tasa de interés, es una cuestión de creencias. Los mapas mentales moldean actitudes, moldean decisiones, quienes fijan precios, quienes los convalidan, de quienes ofrecen financiamiento. Este nuevo equilibrio no se impone, se construye entre todos nosotros, no se fuerza, se convence, no se anuncia, se encarna en cada discurso, en cada comunicado, en cada presentación. La política monetaria se revela como... llegaste justo ahora cuando voy a hablar de los bancos, qué puntería. Se revela como un arte, además de una ciencia. Cierro acá la parte de política monetaria y voy a hablar unos brevísimos minutos porque estamos terminando ya el tiempo asignado, pero darle, si se quiere, un pantallazo de lo que tiene que ver la motivación y el sesgo de las políticas con respecto al sistema financiero. Y solo quería mostrarle unas gráficas. Esto es el índice de desarrollo financiero en economías avanzadas, es el naranja, economías emergentes, amarillo, y economías azules en América Latina. Uruguay estaba casi, en algún momento, casi encima de las economías avanzadas y seguramente por encima de América Latina. En los últimos 30, 40 años Uruguay se queda muy atrás, ¿no? Uruguay, en términos de crédito bancario, por ejemplo, tenemos solo 28% del PIB contra 50% del PIB en países emergentes. En lo que es capitalización del mercado de bonos es algo así como 10 veces menos. Bueno, de acciones ni podemos contar porque es cero. Entonces, cuando uno construye cualquier índice de mercado financiero que se te ocurra,
realmente el rezago con respecto a cualquier país comparable, aún los chicos, ¿no? Porque a veces dicen, no, es un tema de escala, aún cuando uno compara con países chicos como Uruguay, estamos lejísimos del resto del mundo. Entonces esto nos debe interpelar a todos y, por supuesto, debe poner al Banco Central en modo muy proactivo para cambiar esta realidad. Este es un gobierno que llegó bajo una campaña del equipo económico de promover un despegue, promover un crecimiento basado en el sector privado, en la fuerza del sector privado, usando sobre todo en lo que es el contexto mundial de mucha incertidumbre, donde no va a haber viento de cola, usando los motores, prendiendo los motores en la economía nacional. Este es uno de los motores más obvios que no termina de prenderse. Es uno de los motores que puede traccionar muchísimo en la medida que converjamos al promedio de países emergentes, y hay muchos ángulos en los que estamos trabajando, políticas que estamos impulsando con la filosofía de desempapelamiento, la filosofía de simplificar, que no es desregular. La palabra desregulación suele involucrar relajamiento de estándares. Un país que sufrió 2 crisis económicas y bancarias en 40 años no debería hablar de relajar estándares de estabilidad, pero sí hay mucho margen para, dentro de lo que es un foco muy fuerte en la estabilidad, simplificar para que pueda haber más margen de crecimiento del sector privado, ¿no? Simplemente voy a detallar algunas medidas que se han venido tomando. Ya desde el fin del gobierno anterior hubo avances en el sentido que hay en la convocatoria de ahorro público, en términos de vehículos de inversión, mucho más opciones para las empresas para acceder a capital, para crecer. Se lanzaron lo que se llama el régimen simplificado, que involucraba obligaciones negociables, involucraba acciones para que sea más fácil para las empresas acceder al mercado de valores. Nosotros hace 2 semanas acabamos de habilitar este régimen simplificado también para fideicomisos financieros. También habilitamos en lo que son las plataformas de financiamiento colectivo, crowdfunding, que tienen aún menos requisitos y menos complejidad para acceder al mercado. Ni siquiera un balance auditado se pide en estas plataformas. También habilitamos la operación de fideicomiso, elevamos los límites para las emisiones en estas plataformas donde es más sencillo emitir, elevamos también los límites en que se puede comprar acciones o se puede comprar bonos en estas plataformas para motivar, para incentivar a estas, si se quiere, esquemas más flexibles de financiamiento de las empresas. Ya estamos viendo los primeros resultados. Esto lleva tiempo que decante, lleva tiempo que fluya la información, que las empresas se familiaricen, que vean otras ser exitosas, como está sucediendo ahora, para que termine de despegar. No vamos a parar acá. Hay mucho margen para mejorar la situación en otros vehículos financieros. Por ejemplo, la demanda, hay la ley de fondo de inversión. Uruguay tiene muchísimo menos fondo de inversión que el promedio de Nueva América Latina. Es porque hay problemas con la ley de fondo de inversión, que estamos trabajando ya en reformarla para alinearla con estándares internacionales y que la industria de fondo de inversión también pueda crecer para que se genere la demanda necesaria para estas diferentes opciones. También estamos trabajando en habilitar opciones de money market para que las cuentas puedan ser bancarias o de IEDES, puedan ser fácilmente rentadas y los uruguayos no tengan que tener como ahora el 80% de sus depósitos a la vista, cobrando 0, cuando podrían estar cobrando la tasa de política monetaria de 9%, ¿no? Pero quiero respetar los tiempos acordados y habilitar también tiempo para diálogo. Solo quiero decir una palabra del tema fondo ganadero. Tenemos representante del agro.
Estamos, para resumir al máximo la situación, el perímetro actual del Banco Central del Uruguay es todos los que tienen que ver con acciones, fondo de inversión, fideicomisos, pero está fuera del perímetro todo lo que tiene que ver con activos reales, ¿ok? O sea, cuando uno llama a invertir en ganado o a comprar un apartamento, eso no se considera actividad financiera y por lo tanto está claramente fuera del perímetro del Banco Central. El Banco Central igual tiene un rol fiscalizador, que no es lo mismo que decir de regulación o de supervisión, de monitoreo. Simplemente tiene que fiscalizar cuando haya alguna empresa de la economía, de cualquier rubro, que está ilegalmente tomando depósitos, que es algo privativo de los bancos. Entonces, sí fiscalizamos a los fondos ganaderos en su momento, porque algunas de las actividades lucían como depósitos bancarios, pero eso era solo este ángulo puntual de asegurarse que no estaban violando la competencia con los bancos. Es la única herramienta que tenía el Banco Central. El Banco Central no estaba mandatado en estas actuaciones y no, en ningún momento fue, ni debería haber sido el foco de preocuparse por la regulación o supervisar que no haya fraude, porque en eso no hay duda alguna que se encuentra fuera del perímetro. Entonces, cuando llegamos nosotros, el primer día creo que nos pusimos a trabajar esto es inaceptable, porque hay muchos uruguayos que perdieron sus ahorros, hagámonos cargo desde el Banco Central, si no, es el Banco Central quien va a hacer. Entonces, estamos hoy, el día de hoy, enviando al Ministerio de Economía y Finanzas un cambio de la Carta Orgánica que nos permite que cuando uno diga invierta en ganado que va a tener una rentabilidad o invierta en cualquier activo real pero por una rentabilidad, eso pasa a ser regulado por el Banco Central y no solamente fiscalizado, que no estén violando la competencia con los bancos. Esto no quiere decir que el Banco Central va a controlar todo el ahorro público del país. Si uno quiere hacer propaganda pública solo para vender un apartamento, que es para que se consuma, para que uno viva o para comprar un auto, eso no involucra una actividad financiera. Solo hay una operación financiera, dice la legislación a nivel internacional, que es en la que nos inspiramos. En Estados Unidos se llama el Howey Test. Es cuando uno vende un apartamento diciendo compre en este complejo porque va a ganar 10%, porque usted va a cobrar un alquiler aunque no esté ni construido el edificio. Eso sí es una operación financiera por más que esté vendiendo apartamento. O diga compre ganado porque seguramente gane 10% o 12%. Eso sí es una forma de endeudarse, es una forma de tomar un crédito, es una operación financiera más allá que uno esté invirtiendo en ganado o en sellos como Ponzi o lo que sea. Entonces esa va a ser la distinción que el Banco Central está proponiendo en la ley de presupuesto para que pasemos a regular a todo quien prometa una rentabilidad, esté haciendo sea una entidad financiera en rubro financiero o no. Todo aquello que prometa una rentabilidad debe ser, de ahora en más, ojalá, regulado, supervisado por el Banco Central para evitar nuevos episodios de fraude. Con esto termino. Me imaginé que esto podía generar alguna curiosidad. Sí. Gracias. Una que surgió es cuánto de la inflación es explicado por la indexación salarial. O sea, cómo juega ahí la política salarial también en materia inflacionaria. Porque hay mucho ruido con respecto a lo que han incidido hasta ahora los salarios y lo que van a incidir con estas nuevas pautas salariales, en particular con la nueva pauta mucha incertidumbre. Hemos estudiado el tema muy cuidadosamente, obviamente, para nuestras proyecciones. Nuestras proyecciones de inflación son ahora que se va a mantener la inflación alrededor del 4,5% durante los próximos 2 años. Eso incorpora
lo que son las nuevas pautas salariales. Vamos a pensar en el escenario más plausible, si se quiera, que es que si o sea, para razonar en cómo impacta los salarios sobre los precios, déjenme ir un escalón atrás, es que los costos laborales, o sea, el crecimiento de la productividad, para que sea en línea con las proyecciones del sector privado, implica un aumento de costos laborales de 4,5, porque las pautas salariales actuales involucran un aumento para el año 2026 de 5,6% nominal de salarios. Entonces, si hay un aumento de productividad de 1%, eso es un aumento de los costos laborales de 4,5% el año que viene, que es exactamente la meta de inflación. Entonces, creemos realista en el Banco Central que el aumento de productividad puede ser 1%, que es lo que ha sido el aumento de productividad promedio histórico. O sea, capaz en los últimos 2 o 3 años fue un poco más alto, en los últimos 10 años más bajo, pero si uno toma series más largas, de hecho, si uno toma series de 50 años, el salario real crece en promedio en Uruguay 1%. Entonces, estas pautas salariales son consistentes para el año que viene con un aumento de salario real de 1%. Creemos que no deberían generar presiones significativas sobre la inflación. Por supuesto, este escenario está sujeto a riesgos porque los acuerdos finales pueden diverger de lo que es la pauta del gobierno, por supuesto, ¿no? Para el año 2000, ya la mitad de 2026-2027, el aumento de productividad consistente con la meta es 0,9%, aún más bajo, con lo cual esto no pone en riesgo lo que son las metas de inflación del Banco Central. Pero además de esto, creo que hay un nuevo ingrediente que no se habla lo suficiente, que es lo que tiene que ver con cómo estamos indexando los salarios a la inflación. Entonces, en ese nuevo esquema que le decíamos de trabajar en lo que es no indexar los precios a una serie de variables, incluidos los salarios a los precios, es la primera vez, de nuevo, de la historia, que tenemos, primero, lo que se llama la inflación subyacente como una forma de actualizar salarios, que quiere decir que si hay un shock de oferta en el precio del morrón y el tomate, eso no se va a traducir como antes, porque tiene un efecto significativo sobre el IPC, no se va a traducir a los salarios como antes, entonces vamos a tener inflación mucho menos persistente, porque cuando suban el morrón y el tomate es eso, no lo pasamos al peluquero, a la entrada de cine, quedan el morrón y el tomate de ahora en más, porque la indexación es a inflación subyacente, pero además, y es algo que todavía no entiendo por qué no se habla lo suficiente, hay un correctivo que tiene que ver, que tiene un margen de tolerancia. O sea, la indexación se da solo después que la inflación supera cierto umbral, esto es la primera vez que pasa, por lo tanto, la inflación subyacente debería superar 7,5 para los trabajadores del nivel 1, los más altos, o 6,9 en nivel 2. O sea, hoy la inflación subyacente de los últimos 3 meses está, de hecho, anualizada, está por debajo de la meta, ¿no? Entonces, imaginar escenarios donde suba a 7,5, no subió a 7,5 ni siquiera cuando la moneda se depreció 15% a fines del año pasado. Entonces, este escenario realmente es difícil de imaginárselo. De hecho, nuestros intervalos de confianza en las fan charts no aparece dentro de las probabilidades de que esto suceda. Entonces, es una ruptura histórica, digamos, o sea, de imaginarse que por primera vez los trabajadores están invertidos y realmente les importa el esfuerzo antiinflacionario en Uruguay. Antes el Banco Central no tenía socios, a nadie le importaba. Si la inflación es un poco más bajo, o sea, al final terminamos todo peor, pero a nadie le importaba lo suficiente para protestar, ¿no? Por primera vez ahora, y de hecho tenemos nuestros detractores de nuestros amigos exportadores, pero ahora por primera vez hay una masa muy importante de la sociedad que le va mucho en cómo le vaya al Banco Central, porque no están automáticamente indexados con un correctivo como antes.
Entonces estamos todos, o muchos uruguayos, en el mismo barco de comprometernos, y por lo tanto el gobierno en su conjunto, comprometernos a que efectivamente la inflación sea baja y no traicionar la confianza de los trabajadores de aceptar un rango de tolerancia para que después eso implique una erosión de su salario real. De nuevo, no entiendo por qué no se habla de esto, pero mueve completamente el equilibrio institucional en el que nos hemos manejado en las últimas décadas, ¿no? Otra pregunta venía, ¿cómo piensa que va a ser la evolución futura de la tasa de interés, expansiva o contractiva? ¿Qué expectativas en ese sentido? Sí, el desafío que tenemos es inédito porque nosotros controlamos la tasa nominal de interés, pero lo que importa para la economía, por supuesto, es la tasa real de interés. En la medida que la tasa real es la nominal menos las expectativas de la inflación, y las expectativas de inflación están cayendo como una roca a un ritmo nunca antes visto, eso genera un aumento de la tasa real, una contracción automática de la instancia de política monetaria que no necesariamente es deseado. Entonces genera un desafío para el Banco Central muy grande para mantener la misma tasa real hay que bajar dramáticamente la tasa nominal, pero eso puede ser interpretado por la gente como un relajamiento de la política monetaria, cuando uno toma decisiones de caídas sistemáticas de la tasa de interés nominal, ¿no? Entonces es un desafío nuevo para el Uruguay que tenemos que tomar con mucha cautela, porque además es un gobierno nuevo, es importante tener una señal contundente de compromiso con la baja de la inflación, que si empezamos a bajar la tasa de una forma muy agresiva como deberíamos para mantener la misma instancia, no va a ser fácil de comunicar. Entonces nos mantenemos sí descendiendo la tasa con lo que se llama forward guidance, anunciando que van a haber más caídas de tasa, pero moviéndonos con mucha cautela por lo que es el escenario interno, pero también por lo que es el escenario internacional, que es de una incertidumbre realmente inédita, ¿no? Entonces nos tenemos que mantener muy ágiles en cambiar, como lo acabamos de hacer, que bajamos luego de subir, de cambiar la tónica, el tono de la política monetaria en función de lo que cambie el contexto y mantenernos muy apegados a lo que es el contexto internacional también. Vamos con otra y capaz que alguna otra más y ya vamos cerrando para tampoco irnos mucho de tiempo. Aquí dice, me gustaría saber su opinión acerca de la dominancia fiscal débil en Uruguay, producto de las expectativas fiscales, la cual existe. Hay evidencia empírica reciente sobre esto, como un paper de Melio y Ponce del 2020, y esto juega un rol crucial en un esquema de metas de inflación en donde justamente la importancia de que te crean es fundamental, tal como lo vimos hoy. Sí, un poco lo hablaba hoy, el paper de 2020, estamos en 2025, o sea, hoy Uruguay no tiene impulso fiscal, no está habiendo un aumento de gasto considerable, que es lo que sea lo que está poniendo presión en los precios, eso no está sucediendo. No tenemos una situación de insostenibilidad fiscal o sospecha de insostenibilidad fiscal. De hecho, Uruguay es el país que menos paga por su endeudamiento en dólares de toda América Latina, es el campeón de América de la credibilidad fiscal. Entonces, no podemos decir sobre la base de las estadísticas que la situación fiscal esté teniendo ningún efecto sobre lo que es el nivel de inflación actual y el esfuerzo desinflacionario del país. En primer lugar, tú has mencionado que la concentración es sobre la inflación únicamente. Y generalmente cuando se usa este tipo de políticas monetarias también se tienen en cuenta el nivel de actividad. Yo lo que observo es que el nivel de actividad tiene una tendencia declinante fuerte, que los salarios en dólares en los últimos 4 años han subido 52%. Salario medido en dólares, 52%, lo sacamos. Y por otro lado veo que el Banco Central tiene una política que significa acumular más déficit
porque acumula más letras de regulación monetaria con vencimientos en un año. En un año quiero decir la de 30, la de 90, la de 180 y la de 300. Eso implica automáticamente un déficit o un pago de intereses, dado que son 9.000 millones de dólares de letras, del stock de letras, Sí. un déficit por intereses que hay que pagar del orden de los 800 millones de dólares Sí. anuales. Es así. Entonces la pregunta es, era muy difícil hacerla, ¿cómo es la pregunta esta? Era muy difícil hacerla por teléfono, ¿viste? Entonces, ¿cómo se va a salir de eso? ¿Tá? O sea, dos cosas. Una, del aumento de los precios de los transables relativo a los no transables. Para mí, el tipo de cambio no es peso contra. Para mí, el tipo de cambio es transables versus no transables. Sí, es lo que mostramos. Y lo que veo es que 52% en dólares la suba de los salarios y cómo salir de lo otro son dos tareas que si las llegan a realizar, celebraré. Gracias, Jorge. Son excelentes preguntas, como me imaginaba. Uruguay efectivamente paga 800 millones de dólares por los intereses de la letra de regulación monetaria, es 1% del PBI. ¿Qué es eso? ¿Por qué estamos pagando eso como país? Porque del otro lado del balance hemos acumulado, mientras acumulamos la letra, un stock histórico de activos de reserva, ¿no? Entonces, al final, lo que representan ese pago de intereses de las letras es un seguro. Nos estamos endeudando para aumentar nuestro stock de reserva. En un país traumatizado por sus experiencias de crisis, en un país que ha organizado todas sus políticas para concentrarse en la resiliencia, en la robustez, para que estas crisis no nos vuelvan a suceder nunca más. Pagar 1% del PIB es lo que la sociedad eligió hasta el día de hoy para dormir tranquilo, para invertir tranquilo, para consumir y endeudarse para un auto tranquilo. ¿Es un seguro demasiado alto? Es un debate que tiene que estar abierto. Y es un debate que yo estoy dispuesto a tener. Pero al día de hoy es lo que el país eligió. Yo creo que hoy estamos en una situación suficientemente sólida y con un historial suficientemente largo sin crisis para tener una discusión a fondo sobre el tema. Pero Si nosotros sí. cambiamos contra el stock neto de reservas, no estoy tan seguro que sea así. Te digo por qué. No, eso es lo que quise decir. Nos endeudamos para construir activos de reserva. Entonces el stock neto no necesariamente aumenta, pero ponemos mucho peso en tener un stock bruto de reserva alto como país, es lo que hemos venido haciendo hace 20 años, no hay ni un gobierno ni el otro, aumentar el stock bruto de reserva y el stock bruto de letras del otro lado del balance. Esa es la decisión que se ha tomado y como digo, es una decisión que refleja una preferencia del país por asegurarnos que ante cualquier shock imaginable no va a suceder nada grave en el país. Al final, el test clave, si hay un problema en lo que es la oferta y demanda de dólares en el país, lo que es el valor de la moneda, es si tenemos un desequilibrio en nuestras cuentas externas, en nuestras transacciones con el exterior, en lo que se llama los economistas la cuenta corriente. Hoy el déficit de cuenta corriente es 1%, es muy bajo a nivel histórico para Uruguay, y cuando uno mira el sector privado en particular, tiene un superávit de 3% del PBI histórico para el Uruguay. Entonces, esa dinámica salarial en dólares, en la medida que no compromete los equilibrios externos, uno puede argumentar que son fenómenos de equilibrio que tienen que ver con el hecho que, por ejemplo, nuestras principales 3 exportaciones, que son soja, celulosa, servicios globales de exportación, no existían hace 20 años.
o prácticamente no existían, y hoy son los 3 principales productos y son más del 30% de nuestras exportaciones. La lluvia de dólares que eso significa es casi como que si Uruguay hubiese descubierto petróleo, básicamente. Es como parecido a lo que vendría a ser la enfermedad holandesa, ¿no? Entonces, en ese contexto, es natural que Uruguay sufra un encarecimiento en dólares o una apreciación de la moneda nacional por el hecho que tenemos exportaciones mucho más grandes. Si me habilitas un segundo la pantalla, por favor. Bueno, te lo muestro en miles de millones de dólares constantes, que no es exactamente lo que aparece en la prensa. Uruguay exportaba 4.000 millones de dólares constantes hace 20 años y hoy exporta 12.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones son estos nuevos rubros de exportación, nuestro nuevo petróleo, ¿no? Entonces, cuando un país solo 20 años triplica sus exportaciones, es inevitable que su moneda se aprecie. No hay vuelta, que su salario, por suerte, sus salarios en dólares crezcan significativamente, y eso no necesariamente, en términos reales, son millones de dólares constantes. Entonces necesariamente somos un país más caro que antes, que la gente gana mejor en dólares, pero es un fenómeno de equilibrio. Estos son exportaciones sostenibles en el tiempo, no es un shock de commodity como era antes, es un nuevo tejido productivo que tenemos. No nos cae la ficha ninguno de nosotros. A mí tuve que mirarla 10 veces esta gráfica porque realmente es un cambio radical en lo que es la estructura de la economía del país, ¿no? Y por lo tanto en los precios relativos, por lo tanto en los salarios en dólares del Uruguay. Acá, la última. Refiere a propuestas de cambio en la Carta Orgánica, si hay previsto modificaciones en la composición de plazos del directorio del Banco Central que ayuden a la independencia de los ciclos políticos. Eso está previsto. Sí, no. Digo, como dije antes, ¿no? Al final hay países que han avanzado en la reforma de independencia de jure, no muy lejos de Uruguay, y en la práctica han tenido grandes dificultades para llevar adelante la política monetaria. En Uruguay, quizás de jure necesitaríamos avanzar, no vamos a avanzar anytime soon, pero eso en la práctica no importa. En la práctica hemos venido operando de una forma completamente independiente, y esto en paréntesis, no sé dónde están las cámaras, pero espero no estar yendo en directo. Digo, a mí nadie me llama ni me ha llamado para darme indicaciones. Yo tengo un mandato constitucional, legal, que estoy cumpliendo sin llamadas telefónicas, digamos. O sea, esa es la realidad en la cual opera el Banco Central. Bueno, muy breve. Tuvimos una excelente exposición, muy clara, y aparte no les causó ninguna de las preguntas y las respondió con mucha claridad. Así que bueno, agradecerte, Guillermo, por el tiempo que le dedicaste, porque aparte hay una presentación realmente muy sólida. Bueno, y sobre todo desearte muchísimos éxitos en estos 5 años de gobierno. Agradecerles la presencia de todos ustedes, bueno, y un fuerte aplauso nuevamente.